Vamos a, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestro tiempo de enseñanza de la palabra de Dios y oremos para que sea el Señor hablándonos a través de su palabra, para que nosotros podamos comprender las escrituras como Dios quiere que las comprendamos. Amén. Vamos ahora, yo le invito a ella a que cierre sus ojitos, incline su rostro en reverencia al Señor y oremos a Dios, que Él sea dirigiendo este tiempo. Padre, gracias damos por esta mañana, Señor, que estás en los cielos. Bendito sea tu nombre. Oramos para que hoy, Señor, nos llene de sabiduría, para que seas tú guiándonos, permitiendo que entendamos el mensaje del día de hoy, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo para que podamos comprender, Señor, con gozo tu palabra, que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor, y entender, Señor, que siempre, Señor, quieres guiarnos y exhortarnos, Señor, a vivir de acuerdo con tu palabra. Oramos para que bendigas esta mañana, este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si recuerdan, estamos en Apocalipsis, capítulo ¿qué? 19, ¿cierto? Yo hablo un poquito duro para que estemos ahí atentos, para que usted no se vaya ahí a pronto a llenar de pereza, sino que estemos ahí muy atentos a lo que el Señor nos habla en su palabra. Así que si de pronto yo hablo duro, es para que usted esté atento. Amén. Dice que en la Biblia estamos estudiando algunos juicios. Si usted llega al capítulo 19 de Apocalipsis, después de versículo 11, por ejemplo, voy a leerlo acá, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12 dice: sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y leímos Juan 1:1, hablando del Verbo que habitó entre nosotros y que muchos le rechazaron, hablando del Señor Jesucristo. Este pasaje ya lo estudiamos. Y dice: los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y dice que vino a qué, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nos dice, esto nos está hablando de la segunda venida de Cristo, y en la segunda venida del Señor hemos estado estudiando varios juicios. No sé si usted recuerda algunos de los juicios que vimos. Yo estuve mirando los juicios que han venido para este mundo y los juicios que vendrán. Por ejemplo, en la Biblia se menciona varios juicios. Salmos 45:6 dice la parte B, dice: nuestro Dios es un Dios de justicia. Cetro de justicia es el cetro de su reino. Algo que es muy claro, muy evidente, es que el Señor en su segunda venida va a traer juicios. Juicios a su pueblo, como lo estudiamos, juicios a aquellos que rechazaron a Cristo, y juicios a las naciones. Van a venir muchísimos juicios. Y uno mira, ¿por qué los juicios? Yo me puse a pensar cuando el Señor estaba permitiendo que preparáramos este mensaje. ¿Por qué la necesidad de juicios? Por ejemplo, juicios ya ocurridos. Juicio contra Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 24, Dios desterró a la primera pareja del jardín del Edén por haber violado su mandato de no comer del fruto del árbol de la ciencia y el bien y el mal. Vino juicio sobre la primera pareja y fueron desterrados. Otro juicio que pasó en el Antiguo Testamento, juicio del diluvio. ¿Recuerdan? Dios envió un diluvio mundial como juicio por el pecado de la humanidad en la época de Noé. Otro más, juicio de la Torre de Babel. Los descendientes de Noé, después del diluvio, permanecieron en un lugar allí desobedeciendo el mandato de Dios, haciendo una torre, así que Dios confundió su idioma, haciendo que se dispersaran por toda la tierra. Algunos de los juicios del Antiguo Testamento, y hemos estado estudiando bastantes juicios, y vemos algunos juicios que van a ocurrir en el tiempo futuro. Amén. Y algunos de los juicios que hemos estado viendo en este libro de Apocalipsis, para ubicarnos en la línea cronológica del tiempo, algo que a mí me gusta mucho, es que podamos entender, tener una idea de tiempo en este libro de Apocalipsis. Los primeros que vimos es un mensaje a las 7 iglesias, ¿recuerdan? Donde el Señor envía cartas a las iglesias para que vivamos de una manera como Dios quiere, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Después de esto empieza una serie de juicios
y este periodo se llama periodo de la tribulación y la gran tribulación, a partir del capítulo 6, capítulo 7. Y vimos juicios de parte de Dios a este pueblo que va a quedar aquí. Dice que están los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas derramadas. Los 7 sellos habla de acontecimientos que van a suceder en la tierra en el tiempo futuro. 7 trompetas, castigo sobre una humanidad rebelde. Y 7 copas derramadas simboliza la justicia de Dios. Eso hablando del tiempo futuro, para aquellas personas que queden en el periodo de tribulación. ¿Recuerdan? Línea de tiempo, la iglesia, el próximo evento que espera la iglesia es el rapto de la iglesia, como lo dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, para ser llevados con Cristo en las nubes. Posterior a eso, empiezan juicios para las personas que hayan quedado en este mundo. Recordemos que la Biblia dice que los que vamos a ser llevados con Él en la eternidad, si Cristo viene y estamos presentes en el cuerpo, vamos a ser llevados, y los que van a quedar en esta tierra, los que no conocieron al Señor, tal vez en este periodo, la última semana que nos narra Daniel, que son 7 años, va a haber un periodo de tribulación y de gran tribulación, y muchas personas tal vez van a conocer a Cristo como su Salvador, pero el Señor en medio de esto va a permitir muchísimos juicios. También hablamos de otro juicio que estuvimos estudiando hace 15 días, y es el juicio en el tribunal de Cristo, capítulo 2 de Corintios, segunda de Corintios, perdón, capítulo 5, versículo 10. No sé si usted recuerda algo de este juicio. Recuerdan que este juicio es para los creyentes resucitados, arrebatados. En este juicio se juzgarán sus obras, nuestras obras, las obras de todos los creyentes. Dice la Biblia que nuestras obras serán pasadas por fuego. Lo que hicimos va a ser probado un día. Y que si edificamos sobre madera, heno y hojarasca, es algo que al ser pasado por fuego se va a quemar, se va a dañar y se va a deteriorar. No va a servir, pero que si el creyente fundamentó su vida en el Señor Jesucristo y fundó sobre oro, plata y piedras preciosas, dice que fundó sobre algo que es eterno y que en este juicio va a recibir coronas de vida, coronas de justicia. Y yo pensaba, ¿no? Un rey que es coronado es alguien que es exaltado, galardonado por hacer la obra como el Señor quiso. Eso en el juicio, en el tribunal de Cristo. Es un juicio que es solo para creyentes. Y el juicio que vamos a estar estudiando la mañana de hoy ya se ubica aproximadamente al final del capítulo 19 de Apocalipsis y antes del inicio del capítulo 20 del periodo milenial. Así que este juicio se llama el juicio a las naciones. Vamos a ir a Mateo, este juicio que habla Mateo, un juicio profético que está al final del capítulo 19, antes del capítulo 20, porque de allí los que pasen de este juicio van a entrar a las naciones, van a entrar, perdón, a este periodo milenial. Mateo capítulo 25, ese es el juicio que vamos a estar hablando el día de hoy. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Así que este juicio ya usted sabe, más o menos la línea de tiempo donde se ubica, antes del periodo del milenio. Amén. Para que usted tenga una idea clara, después de los juicios de las copas, los sellos y las trompetas. Aquí vamos a ver de a quién va dirigido este juicio, por qué este juicio, qué es este juicio y cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Esto se llama el juicio a las naciones. Mateo 25, 31 al 46 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Recuerda que leímos ahorita Apocalipsis? Que dice que en la segunda venida del Hijo del Hombre va a venir a juzgar con espada. Así que este juicio se ubica, capítulo 19. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo
y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel, vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto se llama, el juicio a las naciones. Recuerda entonces, después de la tribulación, el Señor vendrá a juzgar, dice que se sentará a juzgar a las naciones gentiles. No sé si usted tiene una idea, ya vamos a explicar algo de este juicio. Dice que serán juzgadas según el trato que le hayan dado a sus hermanos. Esta es una referencia muy importante porque nos habla de hermanos como pueblo. Está hablando de Israel. Este juicio es para las naciones gentiles, de acuerdo al trato que le hayan dado al pueblo de Dios en el periodo de la gran tribulación. Ya vamos a explicar detalle a detalle. A este juicio también se le conoce como el juicio de las ovejas y las cabras, como dice el versículo 2. Aquellos que mostraron su fe en Dios al tratar a Israel favorablemente son las ovejas y dice que entrarán al reino del milenio. Y aquellos que siguieron el liderazgo del anticristo y persiguieron a Israel, aquellos que son marcados por la bestia en el periodo de la tribulación y la gran tribulación, dice aquí que serán condenados al infierno. Eso dice este juicio. Y en este juicio que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a ver cómo este juicio nos va a traer enseñanzas prácticas a nuestra vida. Este juicio se sitúa ahí al final del capítulo 19, inicio del capítulo 20. Este juicio ocurrirá en la tierra porque es donde Cristo efectuará su segunda venida. Y uno se pregunta, ¿qué hará en este juicio? ¿Quién hará este juicio? ¿Quién va a llevar a cabo este juicio a las naciones? En Juan capítulo 5, versículo 22 dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Algo que es muy claro es que quien llevará a cabo este juicio es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿para quién es este juicio? Aquí dice que para todas las naciones. Se refiere a las personas que no pertenecen a la nación de Israel. ¿Recuerdan? Gentiles. Cuando el Señor daba la referencia de naciones, hablaba a todos excepto de su pueblo, el pueblo escogido por Dios. Incluye a todo gentil. Gentil tiene que ver que no es de Israel. A todo gentil que está viviendo en este periodo de la gran tribulación. Este juicio es para todas las personas que no son de Israel y va a ser por el trato que le dieron a Israel. El trato que le dieron al pueblo escogido por Dios para predicar el evangelio. Recuerden que hablamos capítulo 7 de 144,000 escogidos para predicar al pueblo, escogidos del pueblo de Dios, 12,000 de cada tribu, los cuales en el periodo de la tribulación van a estar predicando el evangelio. Ahora los gentiles son los que no son del pueblo de Dios y van a ser juzgados de acuerdo a cómo trataron al pueblo de Dios, porque el trato que le dieron al pueblo de Dios muestra su fe en Jesús. Si realmente conocieron a Cristo como su Salvador, van a tratar al pueblo de Dios como Dios quisiera que fuese tratado. El propósito de este juicio, ¿saben? Algo que también miraba, el propósito de este juicio es otorgar la entrada al reino a los justos, dice la palabra del Señor, y negar el ingreso al reino a los injustos, sino recibir un castigo eterno. 3 puntos vamos a ver en esta mañana prácticamente, muy rápidamente acá. 3 puntos. Número 1, hablando del juicio de las naciones. Las naciones son reunidas delante del trono de Dios y separadas, versículos del 1 al 3. Número 2, la identidad y bendición de los justos.
versículos del 34 al 40. Y número 3, la consecuencia y el castigo para los injustos, versículos del 41 al 46. 3 puntos vamos a estar estudiando en esta mañana acerca de este juicio. Así que algo que la Biblia dice es que si usted conoció a Cristo como su Salvador en este tiempo, amén. Porque si Cristo viene, la Biblia dice que vamos a ser arrebatados y no vamos a estar en este juicio. Pero de cierto modo vamos a ver cómo aplica este juicio para cada uno de nosotros. ¿Qué enseñanza puede dejarnos la palabra del Señor en esta mañana? Ahora, si usted no ha conocido al Señor, si usted ha rechazado al Señor, ha escuchado la palabra del Señor, el deseo de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, es que pueda entregar su corazón al Señor. Porque si Cristo viene y usted está en este mundo, va a entrar a un periodo que se llama tribulación y gran tribulación por haber rechazado al Señor. Y tal vez usted conozca al Señor en este tiempo, ¿no? Pero la Biblia dice que va a ser muy duro este periodo. Van a venir muchas dificultades en esta tierra. Va a haber hambre, ríos de sangre, plagas. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice aquí, punto número 1, las naciones son reunidas y separadas. Volvamos a Mateo capítulo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, ¿qué va a pasar? Se sentará ¿en qué? En su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Algo que uno ve en este primer juicio, en este primer tiempo, es que va a venir es el Señor Jesucristo, y dice que va a venir en gloria, y se sentará en su trono de gloria. Y uno mira qué contraste, ¿no? Porque aquel que mucho tiempo atrás fue rechazado, fue traicionado, escupido y crucificado, ahora regresa con sus ángeles en gloria. Y es muy hermoso ver este contraste, porque muchas personas hoy rechazan a Cristo, siguen escuchando el Evangelio y lo rechazan. Y la Biblia dice que un día el Señor va a venir en gloria para traer juicio a las naciones, para venir a juzgar. Versículo 32 dice que serán reunidos delante de él todas las naciones con el propósito de ¿qué? De ser juzgados por el trato a los judíos. Versículo 40, recuerda que lo leímos, a sus hermanos. El Señor va a venir a impartir un juicio por el trato que se le haya dado a aquellos judíos que están predicando el mensaje de Cristo en el periodo de la tribulación. Y uno mira acá, al parecer todos los juicios que vienen en la gran tribulación, al parecer en este juicio no van a estar los judíos, sino van a estar los gentiles, y por eso se va a juzgar. Versículo 33, algo que también vemos, para no saltarme, no ir tan adelante, versículo 33 dice que el Señor va a venir con autoridad, viene con autoridad y en gloria a dividir la humanidad en este juicio. Y algo que uno ve es que solo hay dos categorías. En esta división solo hay dos caminos: ovejas y cabritos, derecha e izquierda, eternidad o condenación. No hay más. A veces una persona quisiera pararse en la mitad y decir, bueno, yo no estoy tan bien con el Señor, pero tampoco quiero que sea parte de mi vida. Yo me paro como en una tercera posición, en la mitad, pero para Dios no existe la mitad. O eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Yo miraba alguna referencia acá, algo que uno mira, está tomando la referencia de separar ovejas y cabritos. Y algo que uno ve es que cuando el pastor tiene ovejas, tiene cabritos, es muy común verlos mezclados durante el día, pero en la noche son separados para su descanso. Los dos animales conviven muy bien. Incluso algo que miraba, una cabra puede adoptar a un cordero y amamantarlo, la cría de una oveja. Recordemos eso, la cría es, que el cordero es la cría de una oveja. Algo más que uno ve en este primer punto es que en este tiempo de la tribulación, el Señor va a separar a justos de injustos, unos para bendición y otros para condenación. El Señor va a dividir toda la humanidad con un propósito específico: condenar y llevar a eternidad. Y yo miraba alguna aplicación práctica de este pasaje, de este primer punto. Los justos, uno mira quiénes son los justos.
Los justos son aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador y somos justificados por la fe en Jesús. Aunque vivimos en medio de injustos, de personas que no han conocido a Cristo, hay un principio aquí muy importante. Dice la Biblia que va a ser reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros. Y esta palabra me llamó mucho la atención. Dice apartar. Me llamó muchísimo la atención, porque uno mira, acá sale un principio muy importante. Y es lo que Dios viene a hacer, separar. Y es el principio de separación. ¿Qué quiere decir? El Señor viene a decir, bueno, tus obras muestran que realmente creíste en el plan de salvación, recibiste a Cristo como tu Salvador y eres justo, porque tus obras manifiestan eso. Ahora también va a traer condenación aquel que sus obras muestran la ausencia de Dios en su vida. Pero el Señor viene con un propósito de separar, de dividir. Quiere decir, tal vez, separación, ¿cómo aplicaría para nosotros? Quiere decir que si hay tal vez una amistad, alguien que no ama a Cristo y me quiere conducir por un camino de pecado, por algún lado donde no se honra a Dios, yo debo cortar, porque Dios me dice que todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. Esa es la idea de separación, de que estamos en medio de un mundo de injustos, de personas que no han conocido a Cristo, pero compartimos con ellos para predicar su palabra, para mostrar el amor de Dios, pero no para tomar los hábitos del mundo y aplicarlos a mi vida, porque Dios lo que quiere es que estemos en medio de este mundo, pero con la idea de separación espiritual. ¿Qué es separación? Es decir, que si tal vez estoy pensando en tener una relación con un yugo desigual, con alguien que no conoce a Cristo, con alguien que aborrece las cosas de Dios, mejor no tomo esa decisión, porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. Eso es separación. Separación tiene que ver con que si hay un hábito, tal vez el celular, la televisión, un vicio, el alcohol, el cigarrillo, la pornografía, debo dejarlo porque está destruyendo mi vida. Y la Biblia dice en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si no me separo de algo que lastima, deteriora mi condición espiritual, me voy a volver esclavo de ese pecado. No hay forma de decir que nosotros tenemos un hábito oscuro, un vicio, un pecado oculto y que yo domino el pecado. La Biblia dice que el pecado nos hace esclavos. Ese es el principio que el Señor aplica para separar los justos de los injustos. Es entender que si yo amo a Dios, me aíslo y me separo de aquel o aquella persona o aquella cosa, aquel vicio, aquel hábito que no me deja caminar con Cristo. Alguien dijo que, me parecía muy interesante, que las redes sociales son el balcón donde David miró a Betsabé. Es el balcón que conduce al pecado. Es imposible uno tal vez ponerse a mirar el celular, la televisión y decir, yo no me contamino. Yo no caigo en pecado si empiezo a canalear. La Biblia dice que nos volvemos esclavos del pecado. Incluso cauteriza la conciencia del corazón. No sentimos nada. Cuando usted ve imágenes que no son agradables a Dios, cuando vemos cosas oscuras que manchan la mente, que contaminan el corazón, ya no sentimos nada. ¿Saben por qué? Porque la conciencia está cauterizada. Por eso el Señor dice que viene a separar a justos de injustos. Porque Dios quiere que en medio de este mundo no tomemos el hábito, los vicios, los caminos de los injustos para vivir de esta manera. El Señor quiere una vida digna y honrosa. Que en medio de este mundo podamos decir, yo soy de Cristo y comparto y trabajo con personas que no aman a Jesús. Les predico el Evangelio. Pero si me van a invitar a un lugar, si me van a llevar a un hábito, a un vicio que no honra al Señor, allí no estoy. Porque la Biblia dice que debo vivir separado de los injustos. Amén. Número 2. Segunda característica de este juicio. Identidad y bendición para los justos. ¿Saben que el Señor hace la separación? Lo primero que hace es dividir, separar. Y ahora llama el primer grupo y dice que va a haber una bendición para aquellos que fueron justos. Versículo 34 dice así. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, ya los separó, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. Aquí es donde el Señor trata con el primer grupo, el grupo de los justos, el grupo de las ovejas, el grupo de los de la derecha, el grupo de aquel que vivió para Cristo, el grupo. Hay un pasaje que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Y esto habla en el contexto de la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Este pasaje aplica para este texto, que aquella persona, recuerden que en este tiempo va a ser muy difícil comercializar. Recuerden que estuvimos estudiando Apocalipsis y va a haber el que no tenga la marca de la bestia, tal vez no va a poder vender o comprar. Y de cierto modo, marcarse de esta manera va a ser decirle no al Señor y sí al mundo. Entonces va a ser un tiempo muy difícil, un tiempo duro de pasar. Pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Aquel que por su fe en Jesús se mantuvo limpio y sobrio, dice que va a ser llevado para heredar el reino. Versículo 35 al 40, leámoslo otra vez. Dice ahora, ¿por qué los llevó a la derecha? ¿Por qué los llamó justo? ¿Por qué los llevó a heredar el reino de su padre? Dice acá, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces lo justo responderá diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, ¿a quién? A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Acá este pasaje es hermoso, hermoso porque como tantos mensajeros a lo largo de la historia, los 144,000 judíos mencionados en Apocalipsis, marcados con un sello de protección, recuerdan que los estudiamos también, que van a ser sellados con un sello de Dios, van a estar por todo el mundo, predicando el evangelio, el mensaje de salvación. Algunos cálculos matemáticos dicen que que probablemente habrá unos 3 billones de personas para este tiempo, así que habrá muchísima gente que va a pasar de los juicios de la tribulación, las copas, los sellos, las trompetas, que van a llegar a este periodo final, y por eso el Señor va a venir, y dice que estos 144,000 del pueblo de Dios van a venir a predicar el evangelio, y muchos van a conocer a Cristo y van a dar testimonio, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículos del 4 al 17, pero entonces cuando llegue a este juicio a todos los gentiles, todas las personas ya habrán escuchado, y muchos tal vez habrán recibido la oferta de salvación. Ahora, en este tiempo también hay muchos que han rechazado a Cristo. El anticristo hará matar a los mensajeros de Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, si usted lo quiere leer. Aquellos mensajeros, aquellas personas que van a estar predicando el mensaje de salvación, van a ser señaladas, perseguidas, con un propósito de ser eliminados por predicar el mensaje de salvación. Y en medio de toda esta situación y acoso y persecución a aquellos que predican a Cristo, cualquiera que ofrezca ayuda al pueblo escogido por Dios para predicar el mensaje, aquellos que dan testimonio de su fe en Jesús, también que han conocido a Cristo, cualquiera que ofrezca ayuda va a mostrar externamente que conoció a Cristo como su Salvador. No por ofrecer ayuda, sino porque va a ser un riesgo tremendo ayudar, proveer, sustentar, cubrir, vestir, visitar a aquel que ama a Cristo. Eso dice la Biblia. La condición espiritual de los gentiles se va a reflejar externamente por la forma en cómo tratan a Israel, a aquellos que predican durante la gran tribulación. Hoy en día usted regalar un vaso de agua, pues uno dice, bueno, es algo pues práctico, ¿no? Común. Tal vez usted ve que pasa a alguien y le dice, regáleme un vasito de agua, pues uno se lo da y no es de tanto riesgo. Pero en este tiempo sí, dar de comer, dar un vaso de agua, es decir, Señor, yo te conocí y doy testimonio de que estás en mi corazón y arriesgo incluso mi vida cuidando a los tuyos. Sus obras reflejan la condición de su corazón. Eso dice, las obras muestran cómo está el corazón. Sus actos externos muestran su fe
en Jesús. Santiago capítulo 2 versículo 26 dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. En este juicio a las ovejas se les exalta, a los justos se les exalta por las acciones de amor al prójimo, por alimentar al hambriento, por dar de beber al sediento, por acoger al extranjero, por vestir al desnudo, por cuidar al enfermo y visitar al prisionero. Las obras externas reflejan el corazón. ¿Cómo está el corazón? Y algo que yo miraba es que estas ovejas son exaltadas, son reconocidas, pero también son bendecidas. ¿Saben por qué son bendecidas? Porque son invitadas a heredar el reino preparado para ellas. Y es una bendición ver cómo el Señor trae bendición a aquel que vive a la manera de Dios. Aquel que, utilizamos el pasaje anterior, se separó de este mundo, estando en medio del mundo, y decidió vivir una vida digna y honrosa al Señor, por mucho que cueste. Vivir una vida honrosa y digna tiene que ver con que aquello que yo debo cortar, lo corto porque la palabra de Dios dice que está mal. Que aquel camino que me ensucia, que me daña, que me contamina, por ahí no voy, porque el Señor dice que daña mi comunión con Él. Aplicación: la fe en Cristo no solamente se muestra con palabras, sino con acciones. Amén, si hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. ¡Qué bendición! Ahora la pregunta es, ¿nuestras obras reflejan nuestra fe en Jesús? Amén. Yo miraba algunas características acá, no voy a decir los pasajes por temas de tiempo. ¿Cuáles son las obras por las cuales quiere Dios que usted y yo hagamos? ¿Cuáles son esas obras? Romanos 10, 14 al 15 dice, predicar el evangelio, ¿qué? A toda persona. La obra más importante que debe hacer el creyente es predicar el evangelio a toda persona. Dice el pasaje, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? La obra más importante que usted puede hacer en medio del mundo, siendo justo, en medio del injusto, es predicar de Cristo. Es que si alguien no ha escuchado el evangelio, incluso si ya lo escuchó, recordarle que Cristo le ama y que un día va a venir a este mundo a juzgar, y que si esta persona recibe a Jesús como su Salvador, va a estar con él en la eternidad, pero la consecuencia de rechazarlo es condenación eterna. Otra más, amar a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5 versículo 43 también dice que nosotros debemos orar por los que nos maldicen, amar a nuestros enemigos. ¿Y qué obra más importante, no? Porque uno se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que mostraste amor a alguien que te trató mal, a alguien que te ofendió, a alguien que te hirió? Lo común es que adoptemos el hábito del mundo. Ojo por ojo, diente. Si usted me hace, yo hago, porque es que yo soy así. Pero sabe que la Biblia dice que nosotros cambiamos porque el poder transformador de Cristo ahora está en nosotros, el Espíritu de Dios, y si alguien me hace, yo le bendigo. Si alguien me insulta, yo le amo. Porque no somos del mundo, porque estamos separados de este mundo. Eso se llama testimonio. ¿Y cuesta? Claro que nos cuesta. ¿Es fácil? No es fácil. Por eso, si usted y yo estudiamos la Biblia, leemos lo que Dios tiene, empezamos a caminar las obras, las cuales leíamos esta mañana, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando alguien nos haga algo, nos diga algo que no es grato a nuestros oídos, tal vez una ofensa, tal vez algo que no nos guste, tómese unos segundos, responda como Cristo respondería. Porque Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Qué otra obra podemos hacer? Preocuparnos por los demás. Voy a leer este pasaje en Proverbios 25. Dice la palabra del Señor así, versículos 21 y 22 dice, si al que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Versículo 22, porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará.
Y este pasaje también es muy interesante, porque normalmente uno se preocupa. Si usted mira, si usted tuviera que hacer un inventario hoy, ¿qué preocupaciones rodean hoy nuestra vida? Uno dice, mi familia, mi vida, mi papá, mi mamá, y empieza a enumerar mi y mi. Y eso se llama egoísmo. La Biblia dice que no podemos ser egoístas, sino preocuparnos por el prójimo, que es un acto piadoso y honroso delante del Señor. Que si usted ve a alguien que no es de nosotros vemos a alguien que no es de mi familia, de mi entorno, de los míos, cuánta bendición hay en preguntarle cómo está, darle un pan, decirle, venga, tal vez yo he visto, el Señor le ha mostrado alguna necesidad que pasa una persona, un niño, una niña, un adulto, y decir, yo la cubro porque amo al Señor, porque me agrada honrar a Cristo. Y pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un acto piadoso con alguien que no es de su familia de sangre, o tal vez que no es incluso un hermano en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? La Biblia dice que debemos vivir en buenas obras, porque Dios preparó de antemano este camino. Así que algo que uno entiende, muy importante, es que el Hijo de Dios, el que conoció a Cristo como su Salvador, ahora muere a este mundo, crucifica su orgullo para velar por los intereses de Cristo, para velar por los intereses del prójimo. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 27, dice así, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estamos en el tiempo de tribulación. Así que la Biblia dice que hay muchas obras en las cuales debemos transitar, vivir y hacer que pasen. Y muchas veces uno se limita a decir, mi hermano está pasando tal vez por una necesidad que yo puedo estar orando, pero que ore él, que oren en la iglesia. Usted mira varias peticiones de oración que muchas veces nos comparten ahí en el grupo, que ore tal vez el pastor o algunos siervos del Señor que se reúnan a orar. La Biblia dice que orar por los necesitados es de todos, orar los unos por los otros. Tal vez hay alguna necesidad de vestido, de comida, que lo haga otro, que vaya otro. La necesidad de predicar el evangelio. No, eso solamente lo puede hacer aquel que está ahí estudiando. Yo no me preparo, porque es que me da pereza, no tengo tiempo. Y siempre hay una excusa para vivir en buenas obras. Pero hay algo que se presentó, alguna necesidad para mi vida. Y ahí sí, quiero que vivan en buenas obras para mí. Y eso es egoísmo. Punto número 3 y terminamos. Consecuencias para los injustos. Volvamos a Mateo capítulo 25. Dice desde el versículo 41 al 46, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, ¿cierto? ¿Quiénes son los de la izquierda? Las cabras, las cabritos, dice acá, los injustos. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. Y acá están los de la izquierda, los que, contrario a recibir al pueblo de Dios de una manera diferente, lo recibieron con indiferencia, insensibilidad. ¿Cómo les dice? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y sediento, forastero
desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste, ¿a quién? A uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y aquí sale este pasaje tan maravilloso que hoy llega a nuestros oídos y nos dice que amar, que predicar el evangelio a aquel que no tiene a Cristo, que cubrir una necesidad, que orar por los enfermos, que visitar a aquellos que están en un lugar tal vez de confinamiento, que orar por los enfermos, cubrir, dice acá, que todas las obras que uno puede hacer por alguna persona, de cierto modo lo está haciendo para el Señor. La Biblia dice que si lo hacen alguno de estos más pequeños, lo hacen a mí. Cuando usted y yo hacemos algo por algún hermano, incluso por alguien que no conoce a Cristo, por alguien que es injusto. Acá está hablando de obras que hicieron al pueblo de Dios, aquellos que predicaban el evangelio, le cubrieron, le apoyaron. ¿Y cuánta bendición hay en orar por aquellas personas que predican el evangelio, por aquellas personas por aquellos hermanos que vienen a la iglesia, de bendecirles, de cuidarles, de protegerles, porque el Señor nos manda esto? Pero también cuánta bendición hay en, tal vez, lo que veíamos ahorita, ¿no? Hace poco hubo un tiempo donde se predicó el evangelio en la calle, y no solamente en la calle, aquellas personas que pasan por alguna situación difícil, por algún hogar dividido, por alguna necesidad tremenda, y usted y yo vemos esa necesidad, y el Señor dice, cubre esa necesidad, va a ser una bendición. La primera necesidad que necesitamos cubrir es la espiritual, orar por alguna persona que no conoce a Cristo, predicar el evangelio, pero hay muchas necesidades que debemos hacer, y la Biblia dice que cuando cubrimos esto a alguien, estamos cubriendo esto delante del Señor, delante de Cristo, de la misma manera que los justos por sus obras reflejan su fe en Jesús. Los injustos por sus obras reflejan el rechazo a Cristo. La indiferencia, la insensibilidad, el egoísmo es la evidencia de que nunca se interesaron por las cosas de Cristo y siempre rechazaron el mensaje de salvación. Así que si usted tal vez hoy dice, bueno, tal vez yo vivo una vida en la cual conocí al Señor, amén. Amén, porque el Señor conoce su corazón. Pero tal vez he sido indiferente a muchas cosas, a las personas. No me gusta predicar, no me gusta compartir el mensaje, tengo temor, no me gusta orar, tengo pereza, no me gusta compartir, tengo envidia, no me gusta dar, soy egoísta, pienso solo en mi familia y en mí. Perdónenme, Señor, porque su palabra dice que así viven los injustos. Los justos viven de una manera diferente y dice que estos van a recibir un castigo. Y dice que este castigo, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo, dice versículo 41, dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Fuego eterno, castigo eterno. Es el fuego eterno, dice que es preparado para el diablo y sus ángeles, pero ahora también será habitado por aquellos que son injustos. Como hijos de Dios, no podemos vivir una vida indiferente. No es ser convenientes, de cierto modo. Vuelvo y comparto. Lo mejor que usted le puede pasar en su vida es haber recibido a Cristo en su corazón. Es la decisión más importante. ¿Saben por qué es la más importante? Porque trasciende de lo terrenal a lo eterno. Porque es la decisión que lo va a acompañar por la eternidad. Rechazarlo también es una decisión que lo va a acompañar por la eternidad. Pero no podemos vivir de una manera insensible y egoísta, habiendo conocido a Cristo como nuestro Salvador, pero desinteresados por las cosas de Cristo. El Señor dice que se identifica con los más pequeños, y esto tiene que ver con los más vulnerables. Y ahí nos dan muchísimos ejemplos: hambrientos, sedientos,
cárceles, viudas, hemos visto en otros relatos. El Señor se identifica con aquellos que son más vulnerables. Y el pueblo que Dios llamó para salvación también debe identificarse como vulnerables. Quizá, algo ya vamos terminando, quizás nosotros conocimos a Cristo en algún punto de nuestras vidas. Usted y yo reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, pero no nos interesa mucho amar al prójimo. No nos interesa preocuparnos casi por los perdidos o velar por los intereses de los demás, como lo hemos dicho en este tiempo de enseñanza. Algo que el Señor nos dice hoy es que esta no es la ruta que Dios quiere que transitemos. Este no es los pasos que el Señor quiere que como hijos suyos demos. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Si amamos a Dios, nos interesamos por los demás. Si amamos a Dios, apartamos el egoísmo. Si amamos a Dios, no somos envidiosos. Ni en la forma en la ausencia de predicar el Evangelio, ni con los recursos que Dios nos da. Porque eso se queda en este mundo. Si amamos a Dios, nuestra manera externa de vivir va a reflejar si realmente Cristo está en el corazón. Tal vez no estamos viviendo la vida que Dios quiere, o quizá hay actos egoístas en nosotros, o tal vez hoy escuchamos la palabra de Dios y reconocemos que nos hemos interesado en este tiempo solo por nosotros mismos. Algo para terminar, hoy es un tiempo para entregar todo esto que no hemos hecho correcto delante del Señor, pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a vivir como viven los justos. Quizá hoy nuestra manera de vivir muestra evidentemente, tal vez, que Cristo no ha llegado al corazón. Tal vez mi fe en Jesús nunca ha estado. Tal vez nunca he puesto mis ojos en el lugar correcto. Porque no me interesan las cosas de Dios. Estoy aquí, pero no me interesa que Cristo gobierne mi vida. Y eso es una evidencia de que Cristo no ha llegado al corazón. Hoy es un tiempo para venir a Cristo, para recibir a Cristo como nuestro Salvador y no estar en la eternidad lejos de Dios. Hoy es un tiempo para orar al Señor y decirle al Señor que nos perdone, que llegue a nuestro corazón, que queremos recibirlo, porque realmente todavía el corazón está frío y vacío y ausente del Señor en nosotros. Vamos a orar, terminamos ahí, oramos al Señor por este tiempo. Esta enseñanza ha sido el juicio a las naciones, un juicio que un día va a llegar para aquellos que están en la gran tribulación, pero un juicio que nos enseña cómo vivir. Vamos a orar, Señor. Gracias damos, Señor. Gracias por su palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz, Señor. Porque al mirar estos eventos futuros, Señor, todos estos juicios, Señor, usted nos muestra que un día va a venir a este mundo a separar justos de injustos. Y hay ese principio de separación que todo creyente debe llevar en el corazón, Señor, de entender, Señor, que no debemos adoptar ningún hábito pecaminoso de este mundo, que no debemos, Señor, vivir como vive este mundo, Señor. Tal vez con envidias, o quizá con rencores, tal vez con vicios, pecados, Señor, que nos dañan, Señor, que envanecen el corazón, que destruyen la vida, Señor. Ayúdenos, Señor, a entender que en medio de este mundo debemos vivir separados de aquello que nos lastima, separados de aquello que conduce al pecado, Señor, separados de cualquier ventana que se abre para deshonrarnos, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre, de una manera diferente, Señor, en separación de las cosas del mundo, pero también, Señor, que como este grupo de justos, Señor, podamos hacer su voluntad en este mundo. Que cuando, Señor, se abra una puerta para predicar su palabra, para compartir a otros de su amor, Señor, no dudemos en hacerlo, porque mucha gente está muriendo sin usted. Su palabra dice que recibirán un castigo eterno, la condenación.
Ayúdenos, Señor, a ver siempre una ventana para predicar su palabra, Señor. Que no pensemos solo en nosotros, en nuestra familia, sino que a la hora de predicar, Señor, podamos entender que usted amó a este mundo. Ayúdenos, Señor, que nuestras obras, Señor, externas, puedan ser obras, Señor, que sean agradables a sus ojos, Señor, que podamos preocuparnos por el perdido, pero también cubrir la necesidad del hambriento y del sediento, Señor. Visitar, Señor, compartir, cubrir, Señor, dice su palabra, el vestido, Señor, de aquel que es más vulnerable, Señor. Que no vivamos fríos externamente, sino que lo que usted hace en nuestro corazón podamos reflejarlo, Señor. Amando al que nos aborrece, orando, Señor, por aquel que nos trata mal, Señor. Siendo luz para aquel que no le ama, Señor. Que nuestra vida sea una vida diferente, pero también, Señor, ayúdanos, Señor, a cortar con aquello que no da testimonio suyo. Tal vez, Señor, le conocimos, pero hay cosas ahí arraigadas en el corazón que no son de testimonio. Hay cosas, Señor, que si usted hoy tuviera que sacarlas, Señor, serían de vergüenza delante suyo, Señor. Ayúdenos a cortar, Padre, con aquello que avergüenza, con aquello que destruye, con aquello que marchita, Señor. Como hijos suyos, Señor, no vivamos de una manera injusta, sino por el contrario, Señor, haciendo aquellas obras que usted preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Que seamos creyentes amorosos, espirituales, que lean la Biblia, que oren, que le busquen a usted, Señor, que le alaben, Señor. Señor, que no vivamos, Señor, como el mundo, Señor. Que haya una evidencia real de que usted un día llegó a nuestras vidas, Señor. Que esa evidencia sea también representada de manera externa, Señor. Oramos, Señor. Y por último, Señor, oramos si aún hay alguien aquí que no le ha conocido, Señor, que su insensibilidad por las cosas de Dios cada vez es más grande, que no le interesa, Señor, que usted gobierne su vida, que tal vez está alejado y frío en el corazón, que está aquí, Señor, pero reconoce que usted todavía no gobierna su vida, Señor, que si hoy partiera de este mundo, iría a la eternidad sin usted, el castigo eterno, Señor. Oramos para que hoy también sea el día de salvación. Si hay alguien aquí, Señor, ¿a cuál usted le esté llamando hoy, Señor? Oramos para que usted pueda doblegar este corazón, Señor, y esta persona pueda recibirle a usted como su Salvador. Que no pierda un minuto más sin el gozo y la bendición que usted trae al corazón. Oramos, Padre, en esta mañana y en este tiempo, por estas peticiones, por nuestros hermanos que están aquí el día de hoy, por su palabra, Señor. Agradecemos que nos muestra, Señor, cuánto nos ama, pero también cuánta responsabilidad hay al ser hijos suyos. Bendiga, por favor, esta mañana, este tiempo. Oramos en acción de gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.